Durante el mes de febrero estuvimos hablando aquí por este canal acerca de los grupos pequeños, la importancia, por qué es importante pertenecer, por qué un grupo pequeño puede marcar la diferencia en el crecimiento, en la madurez. Y hoy vamos a empezar una serie que, si el Señor nos permite, va a durar todo el mes de marzo. Y es que nos vamos a enfocar en nuestra tarea. ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es hacer discípulos. Por eso el título, para aquellos que les gusta tomar notas, para Jennifer, que reproduce muy bien mis bosquejos, creo que ya lo hace mejor que yo. El título de hoy es Hacer discípulos, una tarea pendiente. Y esa costumbre de transcribir la elogio también en la profe Rosita. Qué bueno. Otras personas que saben tomar estas notas y la comparten. Creo que para eso son las redes sociales. Hacer discípulos, una tarea pendiente. Y lo que vamos a hacer durante este mes, si el Señor lo permite, es enfocar nuestra atención en la manera en que Jesús discipuló a los 12. Porque si Jesús es el modelo, pues tenemos que hacer lo que él hizo. Además, su modelo fue tan efectivo que literalmente, los discípulos que Jesús formó se multiplicaron y colocaron al imperio romano de rodillas, lo que algunos llamaron una revolución silenciosa, porque la iglesia no tenía reconocimiento. La iglesia no se podía reunir de manera pública. La iglesia era clandestina. Se reunían en catacumbas, en cementerios, en cuevas, en acueductos, pero ahí estaban de manera intencional, cumpliendo el mandato de Jesús, hacer discípulos. Y a mí me llama la atención porque Jesús utilizó personas muy sencillas, personas comunes y corrientes como las que hoy estamos conectadas en esta transmisión, como las que de repente luego verán este video de manera diferida, personas comunes y corrientes, pero que marcaron la diferencia. Y es algo que usted debe tener claro. Todo cristiano tiene que hacer discípulos. Esto no es una opción. Cuando yo voy a la Biblia, no dice la gran opción o la gran sugerencia. No, es la gran comisión. Sin embargo, suele pasar que, como todas las tareas, a veces no las hacemos, sino que colocamos excusas. Por la gracia de Dios, fui el padre de 3 lindos hijos a quienes bendigo y saludo en esta noche. Y algunas veces, no siempre, fueron muy juiciosos realmente en el estudio, pero algunas veces llegábamos un domingo cansados, agotados, y encontrábamos la noticia de que una tarea no se había hecho, que una tarea estaba pendiente, que faltaba hacer algo. Y no falta uno por ahí haciendo de repente la Vía Láctea y resulta que era una célula o algo así por el estilo. El punto es que la gran comisión, la tarea de ser discípulos, es una tarea que sigue pendiente. Sin embargo, algunos cristianos siguen colocando excusas. Y quiero que, para que interactuemos un poco en esta noche del 1 de marzo, me ayuden escribiendo en su chat la respuesta a esta pregunta. ¿Cuáles son las excusas más frecuentes para no hacer discípulos? Y aclaro, no las excusas que tú colocas porque tú eres un hacedor de discípulos, no, las excusas que por ahí otros cristianos colocan. Así que ayúdenme a responder esa pregunta ahí en el chat. Y en esta noche, para desarrollar este tema de hacer discípulos, una tarea pendiente,
Nos acompaña un hombre que ha hecho discípulos, pastor de una linda iglesia creciente en la ciudad de Granada Meta, una iglesia que cada día avanza y avanza a pasos agigantados. Harry Son, muy buenas noches. Muy buenas noches, mi amado pastor Alfonso, qué privilegio. Gracias por la invitación. Un saludo especial a todas las iglesias. Y bueno, sí, aquí estamos en el llano, hace ya 13 años, haciendo discípulos, no solo aquí en Granada, sino que ya hay un proyecto para Punta Brava, que queda como a 15 minuticos de aquí. Y el propósito es ir allá y hacer discípulos también. Esa es la idea, eso nos llamó el Señor, entonces en eso estamos. Qué bueno poder compartir con ustedes este mensaje de esa tarea pendiente. Y es bueno iniciar leyendo precisamente ese pasaje bíblico tan conocido de Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, que en la Biblia Reina Valera tiene un título, La Gran Comisión, pero hay algunos que le quitan la C. Y entonces parece que fuera la gran omisión porque omiten ese mandato, omiten esa tarea, se hacen los locos. Pero bueno, vamos a ver qué dice la Biblia en ese pasaje que es tan, pero tan conocido. Y dice así la palabra del Señor, Mateo 28 del 18 al 20. Jesús se acercó a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Ahí está la tarea, ahí está la comisión. Y de acuerdo a este pasaje, vamos en esta noche a considerar algunos aspectos que debemos tener en cuenta en esta linda tarea de hacer discípulos. Y en primer lugar, debemos tener en cuenta que cada creyente debe ser un discípulo de Jesús. Cada creyente debe ser un discípulo de Jesús. Y debemos ser claros. El mandato de hacer discípulos no dice convertirlos en discípulos, sino hacer discípulos, hacer discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es alguien que aprende bajo la tutela de un maestro, bajo las enseñanzas de un maestro. Y realmente esa es la meta. No ser simples creyentes, asistentes que van el domingo, vuelven y regresan y nada más. No, no, no. Un discípulo no es solo un asistente ocasional. Un discípulo es un seguidor en las buenas y en las malas. En eso se convierte una persona que le entrega su vida al Señor Jesucristo, de verdad, verdad. Porque recibe sus enseñanzas, porque mira su ejemplo y decide imitarlo. Entonces, según la Biblia, cada hijo de Dios debe ser un discípulo de Jesucristo. De hecho, si uno lee el Nuevo Testamento, perdón, allí se habla siempre de discípulos. La mayoría de veces se habla de discípulos. Y hay un pasaje ya en el libro de Hechos, capítulo 11, versículos 25 y 26, donde por primera vez se le nombra a los discípulos como cristianos, pero quienes empezaron a llamarlos como cristianos eran los no cristianos, para distinguirlos. Dice allí la Biblia en Hechos 11, 25 y 26, después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró,
lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Tremendo, porque allí aparece Saulo y se ve un trabajo intencional para que estos creyentes se convirtieran en discípulos y fuesen llamados cristianos. Entonces, cada creyente debe ser un discípulo de Jesús, mi pastor. Tremendo, porque eso es bueno que tú has hecho esa aclaración, porque la palabra cristiano no nació dentro de la iglesia, sino eran, digámoslo así, los enemigos del evangelio, los que de manera despectiva llamaron a los discípulos cristianos. Algo así como hoy en día le digan a uno evangélico, lambeladrillo, el aleluya, algo así por el estilo. Pero realmente el término era discípulos. ¿Qué tal si revisamos el chat y vemos las respuestas a la pregunta que hemos hecho? ¿Cuáles son las excusas más frecuentes? Yo estoy aquí en Facebook y quiero leer algunas respuestas, hay como unas tres o cuatro. Lady Macías dice que la gente dice, no ella, porque ya hace discípulos, ella dice que mucha gente dice, no tengo el conocimiento. Es decir, no sé cómo hacerlo, no he leído un manual. Ella misma dice que otra excusa es, no tenemos tiempo, pero ¿a qué hora? Si yo trabajo. Y mira aquí en Bogotá con ese tráfico, tener que subirse a un bus hora y media, 2 horas, ¿a qué horas hacemos discípulos? Jennifer Romero dice, las excusas son muchas. Tiempo, disposición, timidez, procrastinación, etcétera. Y Claudia López, bueno, si es la alcaldesa, pues un cordial saludo, pero si es nuestra hermana de la iglesia, dice que la excusa de muchos es no me siento preparado o preparada. ¿Qué dicen en el canal de YouTube, Harry? Bueno, aquí están muy participativos. Entonces tenemos ahí Saladino que dice la falta de tiempo. Esa es la típica, la falta de tiempo. Janet Quintero dice que le da miedo al rechazo también. Claudia Antolines, el trabajo, el estudio, la falta de tiempo. Daira Alfonso dice, no, es que me da pena, es una excusa. Fernando Montoya dice, la típica excusa de Moisés, Señor, es que no sé hablar, pero para otras cosas la gente sí sabe hablar, eso es lo raro. Bueno, tenemos también, hoy saludamos muy especialmente a la pastora Elizabeth Galeano, a Sergio, el pastor Sergio. Ellos ponen allí como una excusa común, es que no sé cómo hacerlo. También aparece otra excusa, la supuesta falta de entendimiento. Gloria Elena Pérez dice, la gente no escucha. Entonces, como que ¿para qué? Sandra Gaviria escribe, timidez por no encajar en la sociedad o tener la desaprobación de los demás. La pastora Elizabeth escribe otra vez, eso no me corresponde. O sea, eso como que no es conmigo. Tremendo, esta gente sabe mucho, mucho, mucho. Otros, Mario Walteros escribe, yo no sirvo para eso, es una excusa. Yo no sirvo para eso. Entonces, tremendo, tremendo. Miles y miles de excusas frente a la gran comisión. Entonces, bueno, dejemos en claro algunas cosas para ir aterrizando este punto. Que quede claro que hacer discípulos es función de toda la iglesia. En otras palabras, es tarea de toda la iglesia. Todos, todos, todos estamos llamados a esto, a ser discípulos. También debemos
dejarlo claro, y es que es un mandato, no es una opción. El versículo no dice si quieren, si les sobra el tiempo, si les da la bendita voluntad. No, ahí dice es vayan, es imperativo, es una orden. También debemos tener en claro de que esa labor de hacer discípulos no es una tarea para un selecto grupo de creyentes, no es el llamado de Dios para una élite, sino para todo el pueblo. No se trata de que, ay, no, eso le toca es al pastor Alfonso, al pastor Harry, al equipo pastoral, les corresponde a los del núcleo, que son los que están ahí más comprometidos, que hagan ellos la tarea porque, pues, entre comillas, para eso les pagan. No, 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 no. No se trata de eso, no. Es un llamado para todos y es un llamado bonito y cíclico. ¿Por qué? Porque unos formamos a otros y esos otros que ya son nuevos discípulos van creciendo y van formando a otros y de esa manera la iglesia crece y se edifica. Si a usted le preguntaran, oye, ¿quieres que la iglesia crezca en Granada, en Garagoa, en Bogotá, en España, donde está? ¿Quieres que la iglesia crezca? Pues obviamente la respuesta ¿cuál va a ser? Sí, yo quiero que la iglesia crezca. Entonces la respuesta ahí es, si quieres que la iglesia crezca, entonces tu trabajo, al igual que nuestro trabajo, es hacer discípulos. Esa es la clave, mi pastor. Amén, amén, Harry. Qué buena explicación esta. Y es que de hecho cuando uno mira el texto de Mateo 28 en el original, se podría parafrasear de la siguiente manera. Mientras vayan por la vida, hagan discípulos. En ese orden de ideas, las excusas más frecuentes que la gente coloca, pues se caen por su peso. No es verdad. No es de que, ay, es que estoy tan ocupado en mi trabajo que no tengo tiempo de hacer discípulos. Ey, no. Allí en el trabajo tienes que hacer discípulos. Ah, pero es que, pastor, estoy haciendo mi pregrado universitario. No importa. Mientras estás en la universidad, tienes el deber de hacer discípulos. Mientras vayan por la vida. Es decir, no tienes que renunciar a tu trabajo. No tienes que renunciar a tu carrera. No tienes que vender el taxi. No, 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 no. Ahí en el taxi, haz discípulos. Allí en el campo, con tus vecinos de fincas, haz discípulos donde quiera que vayamos. El escritor de la carta a los hebreos, que a mí me parece que fue Apolos, dice en el capítulo 5, versículo 12 lo siguiente. Le dice en un tono exhortativo. En realidad, a estas alturas, ya deberían ser maestros y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Lo que hace el escritor de la carta a los hebreos es llamar al orden a estos cristianos y les dice, hey, ¿hace cuánto que conocieron el Evangelio? Ya tendrían que estar siendo maestros, es decir, tendrían que estar formando a otros, entrenando a otros. Estaban todavía en la infancia espiritual. ¿Y cuántos cristianos hay? Espero no de la gran comisión, pero ¿cuántos cristianos hay que llevan 5, 10 años, 20 años y todavía necesitan que su servidor, el pastor, vaya a la casa y les dé su lechecita espiritual?
le saque los gasecitos, revise a ver si tienen el pañal mojadito. Y como este pastor ya no hace eso, que dicen, ay, yo no vuelvo a esa iglesia, yo no voy porque no me aman, porque no me cuidan, porque no me pastorean. Ey, déjame decirte algo, madura, crece, ya tienes es que empezar a hacer discípulos. Tienes que empezar a ayudar en el proceso a otros. Yo tuve 3 hijos muy lindos, los amo, los bendigo, están ahí conectados. Y bueno, cuando eran niños yo disfrutaba sus niñerías, sus cosas, como ahora mis nietos, especialmente Mateo, a quien saludo, Andy, a quien amo. Pero, pero si ellos van a seguir toda la vida así, hey, eso no está bien. Ya tienen que crecer, ya tienen que madurar. De hecho, mi primogénita, a quien consentí tanto, pues ya le toca la tarea de cuidar sus propios hijos. Ese es el proceso también de la iglesia. Tenemos, tenemos que hacer discípulos. Esto nos lleva entonces a a un segundo punto que es clave y es este. Pareciera repetido al primero, pero no lo es. Tenlo en cuenta. Cada creyente debe ser más como Jesús. Cada creyente debe ser más como Jesús. Es decir, esta es la meta del discipulado. Esta es la meta. Y mira este texto bíblico del apóstol Pablo, quien era un perseguidor de la fe, pero se encontró con Cristo y se convirtió en un hacedor de discípulos. Y en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 13, leemos: de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. De lo que está hablando Pablo es que Cristo estableció los ministerios: ministerio de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Las 5 funciones o los 5 oficios ministeriales. ¿Para qué? ¿Para qué existe alguien como yo, que creo ser pastor, maestro, no sé qué tanto profeta, no sé qué tanto apóstol, no sé qué tanto evangelista? Pero ¿cuál es mi misión? Mi misión es entrenarlos a ustedes para que ustedes hagan discípulos. Yo no puedo hacer discípulos solo, yo lo sigo haciendo, pero tengo que entrenar a otros para que lo hagan. Y aquí hay un punto muy importante. Debemos entender, la meta nuestra es ser más como Cristo. Si alguien quiere una definición de discipulado, discipulado es el proceso por el medio del cual se forma el carácter de Cristo en una persona. Y lo que yo quiero es que usted sea cada vez más como Cristo. Y si yo quiero realmente, y es lo que anhelo, porque te amo, porque quiero verte en el cielo un día y abrazarte. Si yo quiero hacer discípulos, es mi tarea ocuparme en mi crecimiento, en mi madurez. Y sé que, como dice Pablo en la carta a los Filipenses, no lo he logrado, pero sigo porque quiero ser más como Cristo. Y en muchas de mis actitudes quiero que la gente vea a Cristo. Quiero reflejar a Cristo, quiero ser como Él. Porque si yo no soy como Cristo, pues ¿cómo le voy a ayudar a los discípulos a los que quiero formar para que sean como Cristo? Debemos llegar a ese nivel que llegó el apóstol Pablo, que le decía a los discípulos: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Oiga eso. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pero yo a veces encuentro cristianos, y recuerdo cuando empecé la vida cristiana, gente que me decía: hey, hey, Alfonsito,
No coloques la mirada en mí porque yo tengo errores, porque yo tengo defectos. Coloca la mirada en Cristo. Y yo recuerdo siendo un bebé espiritual diciendo, hey, pero ¿dónde está Cristo? Yo no veía a Cristo y yo ya había renunciado a la idolatría. Tenemos nosotros que mostrar en nuestra vida a Cristo. Tenemos que encarnarlo, que la gente vea a Cristo a través de nuestra manera de hablar, de vivir, de negociar, de conducir un carro, de llevar a cabo una carrera, de sacar adelante una familia. En todo tenemos que mostrar a Cristo. Y este es un proceso de nunca acabar, de nunca terminar, pero es un proceso donde yo no necesito llegar lejos para empezar a ayudar, no, aunque voy y todavía me falta, yo puedo ayudar a otros y así nos vamos ayudando mutuamente. No sé qué opinas de esto, Harrison. No, mi pastor, tremenda, tremenda explicación y muy claro, ¿no? Debemos ser más como Jesús y estamos en una generación donde hay unos estereotipos todos extraños y la gente quiere ser como el cantante de moda o como el influencer o youtuber que tiene muchos seguidores, pero que su vida privada quizá es un desastre. Pero esos son los modelos que hoy en día se quieren seguir, o esta u otra canción, y bueno, uno que otro cantante por allí de moda. Pero no, para nosotros los discípulos, nuestro modelo por excelencia debe ser Jesús. De hecho, es que la palabra cristiano significa un Cristo pequeño. A eso estamos llamados nosotros a ser Cristos pequeños en esta generación. Como el pastor decía, pensar como él pensaba, hablar como él hablaba, actuar como él actuar, reaccionar como él reaccionaría. Esa es la... Genial, Harry. Y esto que dices me hace recordar de algo que hace muchos años descubrí. Y es que por allá en la Argentina surgió, por allá en la década del 80 un ministerio de evangelismo telefónico. ¿Y cómo ocurrió? Prestenme atención. Una mujer fue a una campaña en un evento y le entregó su vida a Cristo. Y tan pronto se convirtió la persona que le tomó los datos, digámoslo así, que le consolidó, que le animó, le dijo, oye, y ahora tienes que hablarle a alguien de Cristo. Pero esta persona apenas tenía un día, menos de un día de conocer a Jesús. Y esta persona se fue a la casa y se acostó a dormir y se despertó, porque dijo, a mí me dijeron que tenía que hablar de Cristo. Llevaba apenas unas horas de conocer a Cristo y agarró su teléfono, década del 80, no había celulares, y agarró su teléfono de disco y marcó en las páginas amarillas, esos directorios telefónicos, un número al azar. Medianoche. Y le contestaron, aló. Y esta persona se bloqueó porque apenas llevaba unas horas de cristiana. Pero esta persona se acordó de la canción en el culto que la había tocado. La canción, y perdóneme que no soy cantante, eso son mis hijos, pero la canción decía más o menos así, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Y esta mujer cantó esa canción y la voz al otro lado del teléfono dijo, aló, ¿para qué llama? Y ella volvió y le cantó la canción y la voz allá brava dijo, vuelva y cante esa canción. Y se la volvió a cantar. Vuelva y cántele, la volvió a cantar. Para hacer corta la historia, esta persona a la que esta mujer de manera aleatoria llamó, se iba a suicidar. Esta persona le dijo, mire, estamos aquí con mi esposa, hemos quebrado, hemos fracasado y nos vamos a suicidar, pero si es verdad eso que usted está cantando, queremos conocer a Cristo. Un día de cristiano y ahí nació un ministerio de evangelismo.
La pregunta es, ¿cuánto llevas de cristiano? Ya tienes que hacer algo. Pregúntate hoy y responde con honestidad, ¿a quién ha puesto Dios en tu vida para ayudarte a crecer? Me gustaría que escribas ahí en el chat, ¿quién te ha discipulado? ¿Quién te ha ayudado en tu caminar con Dios? Escribe el nombre de esa persona, hónralo. Y también escribe a quién estás discipulando, a quién le estás guiando en el caminar con Dios. Y si lo estás haciendo, ¿de qué forma lo estás haciendo? Y eso pues nos va a llevar al tercer punto. Harrison, ¿cuál es el tercer punto de esta enseñanza? Bueno, mi pastor, precisamente tiene que ver con esto, de lo que estamos hablando. Cada creyente debe usar métodos efectivos. Miren esta persona, lo efectiva que fue una llamada, ¿no? Y la Biblia habla en Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16 de esta manera. Dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Entonces esto nos habla de que sí, somos un cuerpo, va creciendo, se va edificando, pero cada uno tiene su actividad propia. El ojo se comporta como ojo, la mano como mano, y así funciona, y así avanza, y así crece. Entonces es necesario tener en cuenta que hay que usar métodos efectivos. Y en este momento quisiera preguntarle a mi pastor, volviendo al pasado, hace algunos añitos, que nos cuente cómo fue discipulado usted, de qué manera fue discipulado usted después de que aceptó a Cristo. Qué bueno, pues hace 36 años le entregué mi vida a Cristo. Y pues tengo que honrar a mi madre espiritual, la hermana de Elmira Aponte, quien el año pasado partió a la eternidad, porque fue una mujer clave. De hecho, empezó orando por mí. Y si tú quieres hacer discípulos, tienes que empezar a orar aún por gente difícil como lo era yo, por gente rebelde, enemiga del evangelio como lo era yo. Ella oró por lo menos que yo sepa 6 años. Y qué paciencia tuvo para cada vez que me veía hablarme, compartirme. Cuando yo me convertí, cuando yo decido seguir a Cristo, yo voy a su casa, le cuento mi experiencia, llorando todavía, y ella invirtió en mí, me regaló una Biblia de pasta dura, de borde rojo, y me regaló un casete con el testimonio de una mujer que había ido al cielo y al infierno. Tal vez ella quería asegurarse de que yo no volviera atrás. Esta mujer fue clave. Me discipulaba, me enseñaba. Aún en la iglesia donde yo crecí, la iglesia Manantial, pues tenía personas con las que yo podía aclarar mis dudas. Hey, ¿por qué hay que diezmar? ¿Por qué piden plata? Yo soy muy pobre, yo no tengo, yo estoy es para que me den. Y bueno, todas esas dudas me ayudaban a mí. Pero algo que a mí me ayudó fue que a mí me dijeron que no tenía que quedarme callado, que tenía que enseñar eso a otros. Algo similar a lo que le dijo Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, versículo 2. Fácil recordarlo, 2:2:2, segunda Timoteo 2:2. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Su discípulo le dijo, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. O sea, Harry, a mí me dijeron, disipúlate, pero a la vez disipula a otros. Y pues desde que conozco al Señor, eso
he tratado de hacer. Tremendo, mi pastor. Y sí, usted no es solo discipulador, sino mentor, y es algo que le agradecemos porque nos ha acompañado en el camino del ministerio, que no es fácil, nos ha guiado, nos ha enseñado y nos ha dado ejemplo, y aquí vamos en ese proceso. Los métodos que el Señor le ha guiado a aplicar han sido efectivos y el fruto se ve. Entonces, de todo corazón, agradecerle, mi pastor. Y hablando de estos métodos, pues Iglesia Cristiana que se respete tiene sus propios programas de discipulado para que los creyentes alcancen su madurez. Entonces, sea cual sea el método, desde que sea efectivo, tiene que ir alineado con lo que dice Mateo 28:19, en la parte donde Jesús dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todo método de discipulado debe ir enfocado hacia la enseñanza. Sí o sí tiene que ir por esa línea, porque de no ser así, pues estamos formando personas y cristianos de muy corta duración, sin bases, sin doctrina, sin fuerza. Deberíamos o tenemos que hablar de lo que hacemos nosotros en la Gran Comisión. ¿Qué es lo que hacemos y que ha dado tanto fruto y ha sido tan efectivo? Son estrategias que el Señor ha dado, bíblicas, en la enseñanza. Y en esta noche vamos a enfocarnos en tres principalmente, que son aquellas maneras prácticas a través de las cuales estamos haciendo discípulos. La primera de ellas son los famosos grupos pequeños de los que hablamos los miércoles del mes de febrero. En nuestra iglesia son conocidos como los grupos de crecimiento integral. Y quienes hemos tenido el privilegio de participar en esos grupos, hemos visto lo beneficiosos que son, cómo transforman a las personas. El pastor contaba su testimonio de cómo lo discipularon a él. Pues en mi caso, yo encontré un doble beneficio en los grupos porque allí me cuidaron, y precisamente en la casa donde se realizaba ese grupo, allí vivía quien hoy es mi esposita Liliana. Entonces, que quede claro, yo iba a buscar al Señor, no a buscar novia, pero el Señor me No preparó sé, Rick, no sé, Harry, parece falso. una doble bendición. Yo iba buscando al Señor y apareció mi princesa. Entonces, ¿quién quita que allí esté su media naranja, como dicen por ahí? Es una bendición, de verdad, los grupos, porque allí nos encontramos con personas que están dispuestas a enseñarnos, a caminar con nosotros, a dialogar acerca de un texto bíblico, a aplicarlo a la vida. No es un monólogo, es un diálogo, se charla, se socializa, y en el espacio de una hora, entonces se puede ver el fruto. Así que un GCI derriba esa excusa de que no, es que no tengo tiempo. Una hora por semana creo que no es mucho pedir, y al contrario, es mucha la bendición que se obtiene. Si usted de pronto no se encuentra todavía en un grupo de crecimiento integral, entonces, por favor, al final de esta transmisión, llame a la línea que tenemos dispuesta, involúcrese a un grupo pequeño. Allí usted va a tener más cuidado, allí va a ser más atendido, más familiar que en un grupo grande. Es en estos grupos de crecimiento estamos formando discípulos de Jesucristo para que ellos a su vez puedan formar a otros. Así que quien hoy en día simplemente asiste a un grupo, va creciendo, luego va siendo parte de la llama, que se compone de líder, líder asociado, anfitrión, maestro.
ayudas y va a crecer y se va a multiplicar y de esta manera la iglesia va a crecer. Pero mi pastor, Amén, Harry. siempre se recae. Es bueno que la gente lo tenga claro. Perdóname que entiendan que los grupos nuestros, aunque hay tiempo de compañerismo, de tomar café, de amistad, pero los grupos pequeños son para hacer discípulos. Escribe eso en tus apuntes. Grupos pequeños existen para hacer discípulos. Claro, cumplimos todos los otros 5 propósitos, pero ese es el principal, porque esa es la misión, porque ese es el mandato de Jesús, hacer discípulos. De hecho, muchos de los pastores que hoy en día tienen la gran comisión empezaron asistiendo a un grupo, luego lo lideraron, luego crecieron y hoy en día son pastores. Otro método efectivo es el discipulado uno a uno. Óigalo bien, los buenos discípulos se hacen uno a uno. Así se forman. Esa es la forma más efectiva. ¿Por qué es necesario el discipulado uno a uno? Porque en ocasiones, en un grupo pequeño, aunque es pequeño, pero hay personas que no se sienten con la libertad de abrir el corazón, no se sienten con la libertad de plantear preguntas porque son delicadas o de repente de confesar algo. Entonces necesitamos discipulado uno a uno. Tengo aquí el manual que nuestra iglesia usa. Antes de la pandemia lo usamos y hay que volverlo a usar. Este es un discipulado, un libro que uno compra una vez, lo llena y luego es la herramienta para poder discipular a otros. Yo tengo el privilegio de caminar hace 30 años con el misionero Mike Lawrence. Y recuerdo que algún día en uno de nuestros viajes ministeriales, yo le agradecí y le dije, Mike, gracias porque tú has sido mi mentor y me has discipulado. Y él abrió su corazón y me dijo, no, nos hemos discipulado porque yo he aprendido mucho de ti. Y bueno, no quiero decir lo que dijo, pero me sentí muy honrado y muy afirmado. Así que el discipulado uno a uno es clave. Hay personas que necesitan más enfoque, más tiempo, más atención, y no hay otra forma de hacerlo sino uno a uno. Pero también tenemos las escuelas de crecimiento integral. Y las escuelas de crecimiento integral lo que hacen es educar discípulos. Hablemos un poquito de eso, Harry. De paso, promocionamos nuestro MEC, Ministerio de Educación Cristiana. Así es, mi pastor. Este también es un método efectivo y es un espacio semanal donde el maestro se reúne con un grupo de estudiantes en un aula para ir desarrollando una lección. Y si hablamos de las escuelas básicas, pues tenemos 4 niveles que son membresía, madurez, ministerio y misión. Y aquí cabe aclarar algo, y es que no se trata de formar discípulos así, cabezotas, llenos de conocimientos, pero nada en la práctica, no. A través de la escuela formamos discípulos, como a través de un perfil del estudiante que va desarrollando a medida que va transitando por las escuelas básicas, en este caso. Un estudiante de escuela uno membresía, va terminando y ya sabe que es miembro de la familia de Dios y baja las aguas del bautismo, ahí ya va creciendo. Luego en la escuela 2 aprende hábitos básicos, hábitos de Jesús, la oración, la palabra, el tiempo con Dios, el diezmar, el congregarse, y va evidenciando eso en su vida. En la escuela número 3 descubre su ministerio a través de su forma, la forma que le ha dado Dios, y entonces se va vinculando a un staff, empieza a servir en la iglesia, empieza a ayudar. Y la escuela 4 le enseña su misión de vida. ¿Cuál es la misión? Evangelizar, ir a las naciones, o aunque no vaya a las naciones, ahí donde se encuentra, ganar uno más para Cristo. Entonces,
esto va trayendo un crecimiento y una persona en un año se va a dar cuenta que ha crecido y que se ha convertido en un discípulo. Luego siguen las escuelas avanzadas, las escuelas especializadas, donde son estudios más intensivos, pero hermosísimos, que lo que buscan es eso, que sean discípulos, no solamente llenos de cosas en la cabeza, sino también con una vida cristiana consistente. Amén, amén, Harry, gracias. Bueno, tenemos que ir aterrizando esta enseñanza, pero personalmente me emociona. Me emociona saber que probablemente usted que está conectado ahí se va a contagiar de esta pasión por hacer discípulos. Lo que vamos a ver durante este mes son los principios que Jesús usó para hacer discípulos. Cómo Jesús seleccionaba, cómo Jesús formaba a sus discípulos, cómo lo hizo. De esa forma tenemos que hacerlo. Yo me emociono y me puedo imaginar a una iglesia ocupada en lo que tiene que estar ocupada, en hacer discípulos. Esto es tarea de todos, tarea de nosotros los pastores, sí, coordinadores, sí, el cuerpo ministrante, sí, pero todos, donde quiera que el Señor nos haya colocado, tenemos que hacer discípulos. Mientras vayan por la vida, hagan discípulos. Este es un proceso al que vale la pena invertirle la vida, porque cuando nuestra vida termine en la tierra, pues muchas de las cosas que conseguimos, que son lindas, que valoramos, que disfrutamos, no las podremos llevar al cielo, pero podremos llevar discípulos. Y qué lindo, yo me emociono de pensar el día en que tenga que partir de este planeta a la eternidad y ser recibido por muchos discípulos. Eso me emociona. La pregunta es para ti, ¿habrán discípulos que tú formaste en el cielo? Te animo. Harrison, cerremos y oremos en esta noche. Sí es mi pastor. Manos a la obra, iglesia. Sí se puede. Estamos en tiempos difíciles, pero sí se puede. Y quiero dejar ahí una frase de cierre, como siempre, y es esta. El hacer discípulos es una tarea pendiente en la que se debe ocupar todo creyente. Te la repito para que no la olvides. El hacer discípulos es una tarea pendiente en la que se debe ocupar todo creyente. Así que vamos a orar, vamos a responderle al Señor y que el Señor nos ayude a hacer la tarea porque su mandato es nuestra misión. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por esta enseñanza, Señor, en la cual nos muestras esta tarea pendiente que todos tenemos, oh Dios. Te pedimos perdón si de pronto no le hemos dado la importancia, nos hemos hecho los locos, nos hemos llenado de excusas. Y Señor, ya que tu palabra nos traspasa y somos buenos discípulos, prometemos, Señor, en el lugar donde estamos, en la vida que llevamos, donde nos has puesto, trabajar duro por alcanzar a las personas, por hacer de ellas discípulos tuyos. Ayúdanos, oh Dios, a ser más como tú, que ellos en nosotros vean a Cristo y decidan seguirle. Señor, que podamos aplicar estos métodos que se nos han enseñado hoy de una manera efectiva para que en los grupos donde estamos, las congregaciones donde nos has puesto, oh Dios, se vea, Señor, el crecimiento, un crecimiento no solo numérico, sino también un crecimiento en lo intelectual, un crecimiento en carácter, un crecimiento integral. Señor Jesús, ayúdanos, oh Dios, a atesorar esta enseñanza y que podamos cumplir la tarea y que tú sonrías y que tú te goces en discípulos
que hacemos discípulos. Te alabamos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Harrison, muchas gracias por tu compañía. Un abrazo para ti. Saludos a Liliana, saludos a Esteban, a Valerie y a esa linda iglesia allá en la cabecera del Ariari. Amén, mi pastor. Muchas gracias. Saludos para todos.